Bendito sea su santo nombre. Te adoramos, Señor. Aleluya. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al leer su poderosa palabra. Aleluya. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Yo le pido que en lo que estamos leyendo usted se imagine el panorama, ubiquémonos en el lugar, vivamos esta palabra. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto o por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, aleluya, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre, en esta preciosa hora estamos en gran manera agradecidos por todo lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho y por todo lo que harás con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo reunido a esta hora de la mañana con el propósito de exaltar, de glorificar tu nombre, Señor, de darte el honor y la honra que solo tú mereces. Padre, danos el maná del cielo en esta hora. Danos el maná y háblanos, Señor. Que déjanos perplejos con tu palabra, Padre celestial. Háblanos tan profundamente que tomemos una determinación, Señor, y es de que nuestra vida sea transformada para gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. No está aquí, dice la palabra, sino que Él ha resucitado. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Muchas veces, amados, recibimos noticias que estremecen nuestra vida. Muchas veces recibimos noticias que pueden estremecer nuestra casa. Muchas veces recibimos noticias que estremecen una ciudad, un pueblo, una nación. Y cuando estaba preparando esta palabra, me recuerdo que cuando se trata de noticias que mueven las entrañas de una casa, he estado recordando el fallecimiento de personas cercanas, ¿verdad? Como la de un joven que murió hace poco, como la de una familia. Un pastor amigo salió ayer para El Salvador acompañando el cuerpo de una de las chicas que falleció cuando hubo un accidente aquí en Virginia, que en un momento de madrugada su carro tuvo un choque con un poste no sé qué, y en el momento se incendió y una de ellas murió calcinada. Otro quedó en el hospital, pero posteriormente fallece. Y 3 personas, el resultado de esto es que 3 personas de una misma familia fallecieron. Se estremeció esa casa, se estremeció esa iglesia, se estremeció esa ciudad. Pero también me recuerdo cuando estaba escribiendo esto que hay noticias que estremecen ciudades. Era un 13 de enero del 2001 cuando nuestro hijo Alejandro estábamos en casa. Era una mañana. Nos imaginábamos que iba a pasar tal acontecimiento cuando, conversando con alguien por teléfono, hubo un fuerte terremoto que estremeció el país completo, y a 5 minutos de nuestra casa una colina se vino abajo
cubriendo totalmente y dejando soterrado más de 800 casas, muchos de los cuales murieron casi instantáneamente. Fue algo doloroso, algo que nosotros creímos no poder salir de esta. Mi esposo y nuestro hijo mayor ya estaban acá en los Estados Unidos. Y yo dije, no los vamos a volver a ver. No nos vamos a volver a ver con ellos. Esto está acabado. El país entero de El Salvador estaba en el suelo. Las emociones, los sentimientos, las esperanzas, los sueños quebrantados. Noticias que pueden estremecer la vida del ser humano. También me recuerdo que cuando hablamos de noticias que estremecen naciones, era también un septiembre 11 del 2001. Estábamos acá ya nosotros, estaba trabajando por aquí cerca, nuestros hijos estaban en la escuela, cuando de repente empecé a ver demasiado movimiento y la gente donde estaban trabajando estaban hablándome, queriendo decir cosas. Yo no comprendía muy bien el inglés y ellos trataban de explicarme, hasta con señas estaban tratando de decirme qué había pasado. Yo entendía un avión, yo entendía, pero no entendía todo. Lo que no sabía era lo que realmente estaba pasando. Habían sido investidas, si se puede decir, las Torres Gemelas en Nueva York. Todo hasta este lugar se movió de una forma tremenda. Yo dije, ¿qué está pasando? Se sentía en el ambiente una cosa horrible. Y en ese momento me dijeron, tienes que salir. Me acordé de mis hijos. Yo salgo corriendo a buscarlos a las escuelas y a unos amiguitos de ellos también, porque sus padres no estaban. Era un caos, hermano, era un caos. Y entonces estaba estremecido los Estados Unidos de América con una noticia tan fuerte. Pero también esto me lleva a pensar que hay una noticia que no solo estremeció ciudades, naciones, familias. Hay una noticia que estremeció el cielo. Hay una noticia que estremeció la tierra. Hay una noticia que estremeció el mismo infierno. Hay una noticia que transformó y volcó y cambió la historia de la vida. Aleluya. Y es que Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, que fue sepultado, fue herido, el Cordero de Dios había resucitado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No ha habido tal comparación en noticias, por muy portentosas que estas hayan sido. Y este día, amados hermanos y hermanas, yo quiero hablar del poder del poder transformador de la resurrección de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesús no fue algo sencillo, no fue un evangelio sencillo, una doctrina o un cuento ahí pasajero. No fue una historia bonita tampoco. No fue una historia para consolar a personas tristes que se encontraban en ese momento. La resurrección de Jesús fue la respuesta pública de Dios a la cruz del Calvario. Dios estaba respondiendo públicamente. Y ahora nosotros podemos percibir y podemos ver esa revelación que Dios hizo en una forma sobrenatural y poderosa. Fue el sí de Dios, o como muchas veces decimos en inglés, yes. Eso fue el yes de Jesús, de Dios Padre. Aleluya, al darse cuenta que su hijo, aunque sufrió y murió, pero resucitó. Gloria al nombre del Señor. Y la misión se cumplió. Y la misión se cumplió, porque esta era la obra de Dios Padre con su Hijo aquí en la tierra. Aleluya. Fue una proclamación eterna de que la muerte no pudo detener al autor de la vida. A su nombre, gloria, aleluya. Bendecido sea su nombre. Dios es grande y poderoso. El libro de Lucas, en el capítulo 24, nos presenta una escena, si se le puede llamar, no solo humana, porque la Biblia dice, por eso a mí me gusta imaginarme, es una porción de la palabra que siempre yo me he imaginado cuando la he leído: mujeres corriendo,
mujeres corriendo a un sepulcro, mujeres buscando una respuesta, mujeres con mucho dolor, mujeres quizás estaban asombradas, asustadas, temblorosas. Imagínense cuando a alguien se le da la noticia que un ser amado ha fallecido. Las mujeres iban corriendo, a mí se me imagina como era de madrugada todavía, que quizás se tropezaban, que quizás estaban a punto de caerse, quizás las túnicas se les trababan en sus pies. Me imagino hasta los colores, me imagino lo difícil que había sido para ellas aún caminar o correr. Porque cuando uno le da una mala noticia, el cuerpo, para los que han recibido, los que hemos recibido malas noticias, el cuerpo es inestable. Yo solo me acuerdo cuando nos dijeron que el esposo de mi hermano, de mi esposo, el hermano de mi esposo, lo habían encontrado, que posiblemente estaba muerto. Fuimos con él porque nadie más pudo ir a poder reconocer el cuerpo. Pero algo tremendo cuando la sangre llama. Estábamos a unas cuadras de llegar al lugar donde supuestamente estaban, donde lo habían recogido a la funeraria, y mi corazón comenzó a palpitar tan fuerte, pero tan fuerte que yo sentía que se me salía del pecho. Mi cuerpo comenzó a temblar, y cuando nos bajamos del vehículo, mi esposo dijo: yo no quiero ir, yo no voy. Y yo dije: yo sí voy. No sé por qué las mujeres somos más atrevidas muchas veces, o un poquito meques, qué sé yo. Y entonces yo voy y me bajo, pero mi corazón palpitaba como nunca yo me acuerdo que haya palpitado. Y cuando más me acercaba al lugar era más fuerte, el boom, 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 era fuerte. Entonces me imagino que estas mujeres, cada vez que se iban acercando más a la tumba, creo que su cuerpo se estremecía y su corazón palpitaba. Pero la Biblia dice que iban cargando especias. Si usted sigue la lectura, la Biblia dice que ellas iban cargando especias. Estas mujeres estaban tratando de honrar a ese Jesús a quien ellas amaban. Pero que en ese momento esas mujeres lo estaban considerando muerto. Estaban diciendo: él ya está muerto. Nosotros lo vimos en esa cruz cuando su cabeza cae, cuando su cuerpo cae, cuando lo bajaron de la cruz, cuando le envolvieron en mantos. Nosotros lo vimos, está muerto. Pero ellos fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Iban preparadas ellas ya para poder, valga la redundancia, prepararlo para un funeral. Iban con amor, pero iban con dolor. Cuando nos dan la noticia de un ser amado que fallece, amamos, pero eso no quita el dolor. Ellas estaban adoloridas, iban apesadumbradas, pero también iban sin ninguna expectativa. ¿Qué se iban a imaginar ellas? Una resurrección. ¿Qué se iban a imaginar? Algo tan impactante. Pero muchas veces nosotros venimos así también a buscar a Jesús. Muchas veces venimos así a buscar a Jesús. Y lo tremendo es que venimos a Él a buscarlo y venimos cargados. Venimos a buscar a Jesús y venimos cargados. Muchas veces yo he venido cargada a la congregación. He venido a buscarlo, he venido a honrarlo, he venido a glorificarle, he venido a servirle, pero he venido cargada. Esta semana hablé con alguien que cuando yo estaba hablando con él, yo sentía que estaba hablando con alguien que estaba despidiéndose de este mundo. Y me dijo: I'm so tired. Roxana, estoy muy cansado ya. He pasado por tanto, he tenido tanto. Yo sentía que él se estaba despidiendo de mí. Y muchas veces uno no tiene palabras, uno se topa con todo y se volca y se siente demasiada impotencia. Pero así venimos a Dios muchas veces cargados.
luchando con tristezas, luchando con problemas, con dificultades. Venimos al templo, pero con nuestra alma y áreas de nuestra vida encerrados en un sepulcro. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Encerrados en un sepulcro. Yo me he sentido encerrada en un sepulcro. Tengo a Jesús, pero la parte humana, cuando somos impotentes ante una situación difícil que estamos enfrentando, sentimos que no podemos más. Este pasaje en el libro de Lucas es glorioso también. ¿Por qué razón? Porque cuando ellas llegaron al lugar de la muerte, descubrieron que Dios había llegado antes que ellas, a través de un acontecimiento poderoso. Y esto me llama mucho la atención, y esto es lo que quiero decirles en esta mañana a ustedes, que el lugar donde tú pensabas que todo terminó, porque esas mujeres pensaban que todo había terminado, ellas dijeron, ya acabó, lo de Jesús acabó, aquí terminó todo. Pero muchas veces también nosotros sentimos que donde nosotros pensamos que todo había terminado, ese es un lugar donde se puede convertir en una muestra de amor de Dios, en una revelación que tiene vida, que tiene poder y que tiene gloria. Aleluya. Un lugar de esperanza, un lugar de vida, un lugar de resurrección. A su nombre, gloria. Yo no sé si con las pruebas que ustedes están pasando, en algún momento han perdido la esperanza y han dicho, aquí ya no, esto no tiene salida, aquí ya no hay, ya se acabó todo. Esas mujeres decían, ya se acabó todo. Cuando yo estaba preparando esto y pensando, en mi mente venían personas de esta congregación. Que creo que ellas han pensado que todo ha acabado. Pero Dios viene a decirles que todavía hay vida y que esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Yo sentía el impulso de Dios tan fuerte de que la resurrección de Jesús es una declaración de lo que parecía final, pero no era el final cuando Dios entra en medio del asunto. Y nosotros somos sus hijos y nuestra vida está bajo el control absoluto de Jesús. En la medida en que usted y yo le entreguemos todas las áreas de nuestra vida, en la medida en que ustedes y yo le entreguemos esas cosas difíciles que no podemos nosotros. Hay cosas que no podemos resolver. Hay cosas donde nosotros nos sentimos bien impotentes. Pero la pregunta es no solo si Jesús resucitó, sino qué es lo que la resurrección de Jesús está produciendo en nosotros. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué está produciendo o qué ha producido, qué produce la resurrección de Jesús en mi vida. ¿Qué impacto ha causado? ¿Qué impacto está causando en nuestra vida? ¿Qué es lo que la resurrección de Jesús está haciendo en nosotros? ¿Qué nos está mostrando la resurrección de Jesús? ¿Qué está rompiendo? ¿Qué está transformando? Porque la resurrección de Jesús rompe límites, rompe barreras, rompe paradigmas, rompe esquemas humanos. Gloria al nombre del Señor. Y transforma vidas. Y aquí estamos para ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. La resurrección confronta nuestra lógica humana. La resurrección de Jesús confronta nuestra lógica humana. Los versículos del 1 al 3 dicen: pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Y luego dice que hallaron la piedra removida. Por favor, imaginémonos todo eso. Las mujeres, ellas no iban a ver una resurrección. Ellas iban a preparar un funeral. Muchas veces nosotros
No pensamos en una resurrección, en una respuesta poderosa y sobrenatural de Dios. Nosotros pensamos en un funeral, en que todo terminó, en que todo acabó. Y esto me lleva a un contexto bíblico del primer siglo, cuando las mujeres traen las especies aromáticas, y esto sucedía en ese tiempo, que era un acto de honra a un cuerpo que estaba muerto, a un cuerpo que ya estaba fallecido. Era una expresión de amor, pero también de respeto a un muerto, a una persona que ya no estaba entre ellos. Ellas no iban esperando la gloria que vieron, ellas iban preparadas para la muerte. Pero así es el ser humano. Nosotros nos preparamos realmente más para lo negativo que para lo positivo, más para la negación de Dios que para la respuesta positiva de Dios. Nosotros nos preparamos para recibir más malas noticias que buenas noticias. No sé, porque somos así. Cuando alguien le llama, venga, quiero hablar con usted. ¿Y ahora qué hice? ¿Y qué está pasando? Estaba en una reunión con músicos esta semana y yo estaba hablando de un joven y dije, quiero darles una noticia, quiero hablar algo sobre fulano de tal. Se quedó viendo y se rasca la cabeza. Dije, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Quizás dijo, ¿ahora qué pasó? Porque eso es la naturaleza humana. Y quiero decirles que esto nos enseña algo bien profundo a nosotros, y es que aún gente piadosa puede llegar momentos donde la fe es golpeada. Gente de Dios, gente, porque si vamos a revisar, muchos siervos y siervas de Dios en este mundo, sirviéndole como sirven a Jesús, amándole como le aman, entregándose como se entregan, han sufrido demasiado. Han sufrido demasiado. Enfermedades, problemas de familia. Porque dice, ¿cómo es posible que él o ella le está sirviendo de tal manera a Dios y le está pasando esto? No sé si se han preguntado ustedes eso. ¿Cómo él o ella, siendo fiel con el Señor, le está pasando esto? Que le pase a cualquiera, que le pase a cualquiera que no ama a Dios, que no lo respeta, que no le sirve. Pero a esta persona no. Pero quiero decirles a todos los que están en este lugar, aún a las personas piadosas, aún a siervos y siervas de Dios, les pasan cosas difíciles. Y todo es no para poder sacrificar esa vida ni darle dolor a esa vida, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. No estamos exentos, hermanos. Uno puede preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sabes cómo te sirvo? ¿Sabes cómo yo dedico mi vida a ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otros están haciendo tantas barbaries afuera y no les pasa nada? ¿Por qué a mí, Señor? Y uno puede sentirse totalmente desprotegido, totalmente como, ¿qué he hecho? ¿Qué pecado he hecho? ¿Por qué? Estaba hablando con un pastor esta semana que de alguna manera está dolorido, porque un miembro amado de su iglesia, siervo de Dios, había caído en pecado. Y yo le hablé por algunas cosas a él en relación a eso. Y me dice, pastora, me siento mal, porque no solo él, sino que fulano de tal también. ¿Qué he hecho mal? He tratado de darles ejemplo. He tratado de hacer lo mejor que puedo como pastor. ¿Por qué ha pasado eso con ellos? Estoy avergonzado, pastora. Estoy avergonzado. Me siento mal. Antes fue fulano y ahora sutano. ¿Por qué? Él se sentía bien culpable. Él estaba muy avergonzado. Y yo le dije, tranquilo, pastor, yo lo entiendo perfectamente a usted, porque nosotros de una u otra manera también pasamos vergüenzas.
ya sea con la familia, con los hijos, con esposos, con esposas, con padres, pasamos vergüenza. Pasamos experiencias que no queremos que nadie se dé cuenta. Quisiéramos tapar el sol con un dedo. Quisiéramos que nadie supiera lo que nos está pasando porque nos avergüenza. Y ¿por qué, Señor, tiene que pasarnos esto? Y yo le digo, pastor, lo entiendo perfectamente. Usted no se preocupe. Que cuando yo experimenté algo tan fuerte y doloroso como eso también, el Señor me dijo algo que cambió mi atmósfera, mi ambiente. El Señor me dijo, Roxana, no te preocupes. Tus vergüenzas yo las llevé a la cruz del Calvario. Yo las he llevado. Tú no tienes por qué preocuparte por eso. Y yo le dije, pastor, usted no ha hecho el pecado, usted no lo ha cometido. Usted ha enseñado lo posible, ni siquiera nuestros hijos podemos lograr que ellos hagan lo que nosotros queremos. Legamos nuestra educación, consejo, lo que quiera, pero las decisiones son de ellos. No es su culpa, pastor. Siga adelante. Su vergüenza la llevó Jesús al cruz de Calvario. Y me dijo, pastora, necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba escuchar esas palabras. No se sienta mal si en algún momento usted golpeado en su corazón, en su alma. Porque si hay algo que duele más, son los dolores del alma causados por la gente que amamos con todo nuestro corazón. Pero aún de eso Dios tiene control. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estas mujeres habían visto la cruz. Estas mujeres habían visto una tumba. Estas mujeres habían caminado bajo su lógica humana a un lugar donde iban a encontrar a alguien muerto. Pero Dios obra, y la Biblia me lo enseña a través de la historia. Dios obra más allá de lo que el hombre espera. Amado hermana y hermano, Dios obra más allá de lo que usted está esperando. Dios está obrando más allá de lo que usted está esperando y obrará a su favor para dar gloria al nombre del Señor. Y si algo no le parece bien ahora de lo que está pasando en su vida, espérese un poco. Espere en el Señor. Veníamos con mi esposo escuchando un canto esta mañana en el carro y decía, esperar en Él, difícil sé que es. Pero mi corazón confiado está en ti. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón está confiado en ti. Que nuestro corazón esté confiado en el que resucitó, amados. En Jesús de Nazaret, a quien debemos todo honor y toda honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Mientras ellas caminaban y casi quizá corrían al sepulcro, el poder de Dios, aleluya, ya había hecho algo que ellas no se podían imaginar. Mientras usted camina en este mundo, mientras usted tiene quizás un revolú en su cabeza, mientras la aflicción y el dolor es tremendo, quiero que sepa que Dios está obrando. Aún en el silencio Dios obra. El canto también lo dice. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Porque usted y yo tenemos un Dios todopoderoso que nunca descansa. Que nunca descansa. Que está 24/7 con nosotros. Y que está pendiente de cada uno de nosotros. Amados hermanos, hay temporadas donde nosotros también pensamos, esto ya terminó. No sé si ustedes han pensado en algún problema que ustedes tengan, esto ya terminó, esto ya acabó, ya no hay esperanza, esto ya murió, esto ya no se va a levantar. Y solo nos queda llorar. Y no se lo estoy diciendo como un cuento, se lo estoy diciendo como una vivencia personal. Muchas veces yo he pensado, esto se va a acabar. Hubo un tiempo, hace años, estando sentada allá por donde está la cocina, hablando con alguien, dándome una noticia espantosísima.
yo vi literalmente que este edificio se caía. Lo vi caer. En mi imaginación y en mi dolor lo vi caer. Y yo dije, esto se acabó. Para mí se había acabado. Muchas veces quizás para usted también se ha acabado todo, pero la resurrección de Jesús interviene para romper toda lógica humana. La resurrección de Jesús viene y rompe toda lógica humana. Aleluya. Hay personas que han venido a la iglesia, quizás ahora también, como esas mujeres, con amor para Jesús, pero con su alma rota, con su corazón herido. Han venido con esa fidelidad de amor a Dios, pero quizás están cansados. Como esta persona con quien hablaba. Me hablaba en inglés y me hablaba en español. Yo lo entendía. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido cansados también? Aún de la vida nos sentimos cansados. Pero ese espíritu no viene de Dios. Venimos con reverencia, pero en áreas donde no esperamos nada, ni aún de Dios. Porque esa es la lógica humana. No esperar nada, y menos bueno. Pero el Señor nos dice ahora, amados hermanos, no sigas interpretando tu historia solo por lo que estás viendo a tu alrededor. No sé si me estoy explicando. No estés interpretando tu historia por lo que estás viendo alrededor. Y eso es lo que de alguna manera Dios le dijo a través de los ángeles a estas mujeres. No interpreten la historia de Jesús por lo que están viendo en este momento. Yo también trabajo en el silencio. Eso dice el Señor, yo trabajo en el silencio. Las mujeres estaban pensando en el presente de ellas de acuerdo a lo que habían visto el viernes. ¿Qué vieron el viernes? La muerte de Jesús, su sacrificio. Pero la palabra de Dios me dice, gloria al nombre del Señor, que entre el viernes y el domingo algo sobrenatural y poderoso puede suceder. Jesús resucitó, aleluya. Entre viernes y domingo algo puede suceder en tu vida también. Amado hermano, la respuesta a tu necesidad puede venir entre viernes y domingo. Porque mientras tú no ves nada por encima, algo está sucediendo abajo, en el cielo y en todo lugar a su nombre. Gloria, aleluya. Ustedes saben todo lo que pasó esos 3 días que aparentemente Jesús estaba en la tumba. Él estaba en las profundidades de la tierra, dando testimonio de que todo lo que los profetas habían dicho desde el inicio de la tierra hasta ese momento era una realidad. Les estaba diciendo lo que ustedes escucharon de los hombres que yo envié, mujeres quizá también. Lo que ustedes han escuchado es realidad. Aquí estoy yo y yo estoy vivo. He vencido la muerte con poder. Aleluya. Bendecido sea su nombre. Jesús no se quedó quieto en la tumba. Jesús estaba trabajando. Y Jesús trabaja y Dios trabaja todo el tiempo. El Espíritu Santo está trabajando. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entre viernes y domingo algo puede suceder. Que se le quede eso en la mente. Entre el tiempo en que sucedió su problema. En otras palabras, ¿cuándo comenzó su calvario? ¿Cuándo comenzó su problema? ¿Cuándo comenzó? Entre ese tiempo y ahora puede suceder algo. Pero tiene que esperarlo. Estas mujeres no esperaban nada. Y la lógica humana dice, no esperes nada. No esperes que pase nada. Pero el Señor viene y dice, yo he resucitado. Y cuando intervengo en la lógica humana, transformo, aleluya, el ambiente, las edades, los tiempos, la atmósfera, la vida. Transformo todo, aleluya. Eso nos da esperanza. Yo no sé si a usted, pero a mí me da esperanza. Eso a mí me da esperanza. Cuando el hombre dice se acabó, Dios, mire, eso está impresionante.
Cuando Dios dice, cuando el enemigo, la vida, el ambiente, la prueba, la situación, las circunstancias de su vida dicen se acabó, es cuando apenas Dios está comenzando. Es cuando apenas Dios está comenzando y va a mostrarnos su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús apenas estaba comenzando. Aleluya. Esas mujeres no sabían lo que Jesús estaba haciendo ahí abajo. No sabían lo que estaba haciendo. Usted muchas veces no sabe lo que Dios está haciendo cuando está guardando silencio. Él está trabajando todo el tiempo. Porque Él quiere mostrarnos su gloria. Cuando dicen amén. Él quiere mostrar su gloria. Y este es el día en que nosotros le podemos decir: Señor, muéstranos tu gloria. Y que alguien alabe a Dios por eso. Que adoremos el nombre del Señor. Esto no depende de un programa. Esto no depende de una emoción. Esto depende del poder sobrenatural de Dios. A su nombre gloria. Aleluya. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Porque Cristo está vivo. Y Él sigue obrando, aun cuando usted lo perciba o no lo perciba, cuando usted lo pueda ver o no lo ve. Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando. Tenemos que dar honor y gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios es fiel. Dios es bueno. La resurrección declara que Cristo venció lo que nadie podía vencer. Jesús venció lo que nadie podía vencer. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, le dijeron los ángeles. Él ha resucitado, Él no está aquí. Y este es el corazón de esta palabra, amados hermanos. Los ángeles no dijeron, no está aquí, se lo llevaron. No está aquí, a lo mejor algo ha pasado, hay una confusión. Ellos dijeron, Él no está aquí, Él ha resucitado, aleluya. Bendecido sea su nombre. La tumba vacía no era solo porque Jesús no estaba allí. Esto era una proclamación del cielo. Esa tumba vacía era una proclamación del cielo, aleluya. El anuncio era: la piedra ha sido removida, aleluya. La piedra había sido removida. La resurrección de Jesús fue una victoria completa. Una victoria completa. Lo que Dios hace no lo hace a medias, hermano. Entendamos que lo que Dios hace no lo hace a medias, aleluya. En el mundo antiguo, la muerte era un enemigo irreversible. Y en el mundo actual, aunque hay mucho entretenimiento, mucha tecnología, mucho avance, lo que quiera que puede haber ahora, esto sigue teniendo siempre y sigue siendo siempre el mismo problema. Nadie puede vencer la muerte. Nadie puede quitar el pecado. Aleluya. Nadie puede salvar el alma, solo Jesús de Nazaret. Solo Jesús de Nazaret, a su nombre gloria. Es el único que puede quitar el pecado. Es el único que puede salvar nuestra alma. Él es el único que puede transformar nuestra vida. Eso dice la palabra de Dios. Aleluya. Cristo venció la muerte. Y dice la palabra que la muerte entró por el pecado de un hombre. Pero Cristo, ese Cristo santo y soberano y sin pecado, tomó el lugar en la cruz, el lugar de nosotros lo tomó en la cruz. Y cuando Él resucita, y qué tremendo, porque declaró que el pecado fue confrontado y que la muerte, gloria al nombre del Señor, fue derrotada. Aleluya. Él venció la muerte con poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar proclamando todo el tiempo. Cristo venció todo temor, hermanos. Yo no sé cuántos son presas de temor muchas veces. Muchos somos presas de temor. Mire lo que está pasando ahora en este país. A veces tememos salir a la calle, tememos salir a trabajar temprano. ¿Con qué nos vamos a topar? ¿Vamos a regresar a casa o nos van a mandar para otro lugar? El temor invade. Los discípulos también tenían miedo. Las mujeres estaban llorando. La confusión en esos momentos era terrible, era tremenda. Pero había algo importante que el Señor permitió que se conociesen a través de esas mujeres, que Él
el que había muerto estaba resucitado. Que Él vive, les dijo, Él vive. Tuvieron que regresar otros, vengan a ver, fueron a ver si era cierto y confirmaron que era cierto. ¿Y qué nos recuerda entonces la resurrección y cosas realmente que tenemos que pensar acerca de esto? Esto nos recuerda que nosotros no podemos vencer temores por nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nosotros no podemos quitarnos la culpa que tenemos nosotros mismos. No podemos romper cadenas de pecado, de adicción, hábitos pecaminosos. Nosotros solos no podemos. No podemos darle vida a esta alma por nosotros mismos. Pero Cristo venció con poder, aleluya, y venció lo que a nosotros nos vencía. Venció lo que a nosotros nos vencía. Y esto es glorioso, porque cuando usted dice yo no puedo salir de esto, y eso le decía yo a esta persona con quien hablaba, tú no puedes, pero mi Jesús sí puede. Tú no puedes hacer nada por ti mismo, pero mi Jesús sí puede hacer mucho y todo por ti. Amados, tenemos que entender que aunque la muerte tocó a Jesús, pero no lo pudo retener. Lo tocó, pero no lo pudo retener. El sepulcro recibió a Jesús, pero no lo pudo encerrar para siempre. Aleluya. El infierno miró a Jesús, pero no lo pudo celebrar porque fue a patear al infierno mismo. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Cristo vive y a su nombre gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Usted y yo no estamos siguiendo una religión muerta. Usted y yo no estamos siguiendo a un Cristo que fue derrotado o fue sepultado solamente. Predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo glorioso, a un Cristo resucitado, a un Cristo Dios todopoderoso, a su nombre gloria. Es eso lo que nosotros celebramos ahora, aleluya. Voy a ir pronto terminando, pero quiero dejar el último pensamiento con ustedes. La resurrección reposiciona al creyente por medio de su palabra. Los versículos 6 al 8 del capítulo de Lucas 24 dice: acordaos de lo que os habló. Y dice la Biblia, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amados, esto es hermoso si usted lo percibe en el espíritu. Esto es hermoso. El ángel no les entrega una nueva revelación o algo que estaba bien aislado. Les recuerda lo que Jesús había dicho. Le pregunto a usted en esta hora, ¿qué le ha dicho Jesús ahora? Yo no sé con qué pensamiento se levantó. ¿Qué fue lo primero que pensó o lo primero que habló cuando sus ojos se abrieron? A veces me levanto con un canto, aunque yo poco pienso en los cantos, pienso más en la palabra, quizá porque yo no canto, pero a veces me levanto con un canto. Este día me desperté con un canto, me desperté cantando y Dios me estaba diciendo algo. ¿Qué le dijo Jesús ahora a usted en la mañana? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Con qué pensamiento usted se despertó? Y una de las cosas que entendemos que la resurrección de Jesús no fue algo improvisado, era un plan de Dios de redención desde el principio. Desde la caída del hombre, inmediatamente Dios puso un plan de redención y se empezó a trabajar desde ese tiempo hasta la venida de Jesús. Los profetas y Jesús habían hablado de su muerte. Ustedes lo saben, en el Antiguo Testamento. Los profetas y Jesús habían hablado de la entrega de los profetas y Jesús también habían hablado de su resurrección al tercer día. La palabra lo dice y nosotros lo sabemos.
Y cuando ellas recuerdan, dice la Biblia, la palabra, entonces se entiende en el momento. Aquí hay una clave bien importante que quiero que enfaticemos. Cuando usted y yo recordamos la palabra, Dios nos muestra o nos revela algo que estaba dormido para nosotros. Y Dios puede transformar vida, puede transformar atmósferas, puede transformar recursos, ambientes, circunstancias, cuando recordamos la palabra. Porque muchas veces para nosotros la palabra está en logos, la palabra escrita. Pero cuando este logos se vuelve rema para nosotros, palabra viva, palabra en acción, la cosa cambia. La cosa cambia. Entonces la interpretación nosotros de la vida, de las circunstancias, del problema, de lo que está pasando, ya no lo vemos bajo la circunstancia suya o la lógica humana, sino bajo la interpretación de la palabra. Porque cuando vamos a la palabra encontramos respuesta. ¿Cuántos hemos encontrado respuesta en la palabra? Cuando hemos estado confundidos, cuando no hayamos qué hacer, cuando decimos esto se acabó y leemos la palabra y Dios nos da el rema, eso cambia. No basta, amados, con ver la piedra removida. No bastó para ellas. No bastó ver un sepulcro vacío para ellas. No hace falta entender la obra de Dios y todo lo que ha dicho. Muchas veces la entendemos hasta que vamos a la palabra. Cuando ellas recordaron la palabra, dijeron, oh, ahora entendemos. Y yo les insto en este día que hay una lección preciosa para nosotros como iglesia de Dios, que lo que Él ya dijo, y esto es bien importante para nosotros, porque pueda que nosotros amemos las experiencias en el espíritu, y gloria a Dios por eso somos emocionales, seres emocionales, pero la experiencia verdadera que nosotros tenemos que amar, abrazar y tratar de permanecer en nuestra vida, es la que nos empuja a través de la palabra. La que Dios nos empuja a hacer a través de la palabra. Porque la palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo. Y cuando la palabra penetra, nos transforma. No hay nada que se vuelva atrás cuando la palabra transforma una vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. La palabra transforma nuestra perspectiva. La palabra transforma la forma en que nosotros vemos las cosas. ¿Cuántos aquí hemos cambiado la forma de ver las cosas cuando hemos leído su palabra? Cambia. Lo que para nosotros era dolor, tristeza, pesar, angustia, callejón sin salida, problemas sin resolver, cuando hemos venido a la palabra, somos iluminados. Y todo cambia, el panorama cambia. Ellas llegaron de luto a la tumba, pero cuando recordaron la palabra, cambiaron su posición dentro de ellas, en el interior de ellas. Y yo les dejo este pensamiento ahora. Cuando usted no haya qué hacer, cuando esté confundido, confundida, cuando no hay solución para el problema, cualquiera que sea, familiar, económico, relacional, laboral, de familia, lo que sea. Vamos a la palabra, hermanos. Recordemos la palabra de Dios y Dios va a cambiar el panorama de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? No necesitamos solo emoción, y quiero decirles, yo soy una persona muy emotiva y pentecostal. Y los pentecostales ustedes saben cómo somos. Pero quiero decirle algo bien importante. Nosotros no necesitamos vivir a base de emociones. Necesitamos recordar la palabra, y cuando nos dice yo he prometido, ¿qué le ha prometido Dios a usted? Cuando Dios habló y dijo, ¿es esto lo que se va a hacer? Cuando el Espíritu le ministró y el Espíritu le habló, cuando la Escritura declaró algo para usted. No cuando alguien decrete algo para usted, cuando las Escrituras declare y decrete algo para usted. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Cuántos dicen amén?
termino diciéndoles, a veces las crisis no se rompen porque cambie una circunstancia. Si me acompañan con el piano, agradeceré, gloria a Dios, aleluya. A veces las crisis no se rompen porque cambió la circunstancia, sino, óigame bien, y esto es importante, amado, sino porque cambió nuestra manera de pensar. Puede que la circunstancia siga igual, pero si tú has acudido a la presencia de Dios y a la palabra, tu manera de pensar cambia. Y cuando tu manera de pensar cambia, cambia todo el panorama. Acudamos a la palabra, porque la palabra es luz. Y toda perspectiva, todo pensamiento es transformado cuando vemos la resurrección a la luz de la palabra. Y quiero decirles ahora, y la palabra nos dice que Jesús no se quedó en la tumba. Yo dije que Jesús no se había quedado en la tumba. Jesús no se quedó en la tumba fría y vacía. Jesús resucitó, aleluya. Y si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. A su nombre, gloria por los siglos de los siglos, aleluya. Le invito a que se ponga de pie. Quiero leer una palabra con ustedes. Pero pueden repetir después de mí esta oración. Padre celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.